Mira, yo creo que tienes razón en hablar de relanzamiento, pero no simplemente por el hecho de lo que ocurrió en mayo, cuando se entrevistaron el presidente Santos y Enrique Capriles Radosky, sino simplemente porque creo que teníamos como un año que las comisiones no se reúnen. Porque el país, Venezuela, estaba más o menos paralizado. Entonces no estaban funcionando las cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre el 2 de agosto, porque el 2 de agosto habrá esta gran comisión de alto nivel presidida por los cancilleres, que va a determinar... Intercambio de tren ministerial de un país y otro, incluso se anunciaba ayer. Exactamente. Y hay muchas cosas que han estado en curso, pero lo fundamental y esencial, a mi modo de ver, es que los dos presidentes se hayan reunido. Yo lo considero sumamente positivo. Todo lo que vaya en pro de unas buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, que puedan manejarse dentro de un equilibrio, dadas las circunstancias en que se vive en cada país, me parece que es fundamental. Y yo creo que se dio este gran paso en una reunión que yo llamaría como de muy particular. Duró como 2 horas y media, luego no hubo rueda de prensa, que lo más normal que dos presidentes... Este tipo de encuentros, ¿no? Sí, no, y siempre es normal que dos presidentes que se reúnan den una rueda de prensa, cada uno responda a las preguntas y a las inquietudes de los periodistas de su país y del otro, y se explique en profundidad qué fue lo que trataron. En el fondo no sabemos qué fue lo que conversaron los presidentes. Es un misterio, ¿no? Claro, porque en principio ambos mandatarios hablaron antes de la reunión, fijaron quizás algunos pronunciamientos a propósito de cuáles eran los temas que iban a tratar. Lo decía el presidente Santos: seguridad, energía y comercio fueron quizás los pilares de esta reunión, pero ciertamente ¿dónde se puede haber tocado el tema central en este encuentro? Bueno, mire, yo creo que el tema central debe haber estado esencialmente en el hecho de que regresar a un planteamiento que le formuló Colombia a Venezuela en agosto del 2010, cuando se reunieron el presidente Chávez y el presidente Santos en Santa Marta. Ese planteamiento, que se derivó de un análisis que había hecho un grupo de expertos colombianos alrededor de unos 8 o 10 meses antes, fue de que Colombia estaba dispuesto a reconocer a la revolución bolivariana, aceptar el hecho de la existencia de la revolución bolivariana, de sus características, sus peculiaridades, de no intervenir en los asuntos internos de Venezuela, pero que Venezuela no interviniera en los asuntos internos de Colombia, que sabíamos que también había ocurrido por el mismo proceso de expansión que perseguía y persigue la revolución bolivariana. Entonces yo creo que una de las cosas que se volvió a plantear, sobre todo a raíz de la visita de Capriles, es, bueno, vamos a respetarnos mutuamente. Pero lo que es muy particular es que esto es una postura frente a Colombia. ¿Por qué no ocurre lo mismo frente a Chile? ¿Por qué frente a Chile no se hace un reclamo similar al que se hizo frente a Colombia? Bueno, porque no tiene el eco interno que tiene Colombia. Simplemente por eso. Sí. No tiene que haber sido particular, y le consulto porque hace nada de este impasse que se había dado, no solo por la visita de Capriles Radosky allá, sino las denuncias que se han hecho de la participación que son más graves, de sectores, a mi modo de ver. que es mucho más grave. La participación de sectores colombianos, estos aviones que supuestamente estarían parados en cualquier base militar colombiana, esa reunión y esa conversación tuvo que haber existido el día de ayer. Quizás por eso tampoco hubo respuestas, hubo rueda de prensa luego del encuentro. Esa conversación puede haber tenido lugar si la existencia de esos aviones es cierta. Pues es delicado, ¿ah? Sí. Imagínate hablar de 18. No, igualmente quiero decir, el presidente por dos razones. La acusación que se hizo es que se compraron 18 aviones, creo que fue en Texas, y que se trasladaron a una base militar americana en Colombia. Bueno, la primera cosa es que en Colombia no hay bases americanas. No hay bases americanas. Bueno, y que en todo caso, si eso ocurriera, tiene que ser con anuencia del presidente de la República. Pero es que no hay bases americanas. Donde hubo más bases americanas fue en Ecuador, en Manta. En Colombia no las hay. Entonces, si los aviones están en una base militar, es una base militar colombiana. Entonces, la acusación es mucho más grave. La acusación es el gobierno colombiano está propiciando un ataque contra el Estado y el gobierno venezolano. Bueno, así lo denunció el presidente Maduro. Dijo que desde Bogotá estaban tratando de tumbarlo. Sí, también de asesinarlo. Ahora, yo no creo que esos temas se hayan tratado. Sí, claro. Honestamente. Es mucho más delicado. Ahora, el tema, por ejemplo, de las conversaciones de paz. Es muy probable porque Venezuela es acompañante en las conversaciones de La Habana y en una situación muy tensa, con la muerte de 18 o 19 militares en un reciente combate de hace unos 3 días, ¿no? Sí, cerca del Arauca, por cierto. Yo creo que ese tema sí se debe haber tocado por múltiples razones. No solamente eso, está lo del Catatumbo también. Está lo del Catatumbo, donde los campesinos están en un proceso de reclamo de hace más de 47 días hoy en día. ¿Y la presencia de grupos guerrilleros permanentemente en territorio venezolano? Sí, está todo eso vinculado. Por cierto, acabo de ver una noticia esperando
entrar al estudio. De este señor que fue de secuestrado, ¿no? Sí, secuestrado por la FARC aquí en Venezuela. Y él asegura que él estaba en territorio venezolano, Todo en el tiempo en campamento territorio improvisado, venezolano. ¿no? Entonces, no hay duda de que puede haber y debería haber presencia guerrillera aquí, porque eso se debe también a lo amplio de la frontera, son 2.200 kilómetros. Pero el problema grave está en que yo no he visto hasta ahora, nunca en los 14 años, una acción decidida del gobierno nacional de confrontar a esa guerrilla colombiana en territorio venezolano. ¿Por qué? Porque hay puntos convergentes, un molde Yo creo que ideológico porque ha habido una compartido, política sí. siempre incierta, dudosa, en algunos momentos de acercamientos, en otros momentos de alejamiento. El reconocimiento de la FARC. Como, Pero por eso, según las circunstancias y en función de la situación interna de Venezuela, cuando se habla de la confrontación Uribe y Chávez, yo creo que hay que ver mucho lo que ocurría en cada país y cómo cada presidente utilizaba esa confrontación para beneficio interno dentro de la política nacional. Claro. Y eso es un poco lo que ha ocurrido. Ahora, regresando a esta situación, yo creo que sí tiene que hablar sobre el proceso de paz y cómo Venezuela pudiera ayudar. Lo que nosotros no sabemos tampoco los venezolanos, si la acción del gobierno venezolano en este proceso es propositiva, en el sentido de presentar propuestas, de hacer sugerencias, o por el contrario es un simple acompañamiento logístico, como se dijo en el primer documento que se firmó en agosto del año pasado para dar inicio a las conversaciones de paz, porque acompañamiento logístico sería simplemente, por el momento, llevar y traer a los negociadores guerrilleros. Llevar los aviones y tal. Y buscarlos, facilitarles la participación, permitir que haya conversaciones aquí en territorio venezolano, inclusive llevar mensajes al gobierno colombiano, pero sería simplemente de llevar y traer, sí, no influenciar. Tenemos que hacer la pausa, ya nos están haciendo señas acá. Le quería también consultar y dejar varios temas planeados ahí. Si bien cree usted que ese tema del impasse y de los aviones y de las denuncias no se tocó, ¿cómo se va a manejar ahora el discurso desde acá, desde el país, luego de este encuentro? Y además también vamos a conversar a propósito de la visita del Papa Francisco a Brasil. Ya venimos con mucho más.